Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el momento en que una madre finalmente podía descansar el corazón. Una mira a ese hombre hecho y derecho y piensa, lo logré. Pasé meses soñando con la primera cena de fin de año en casa de mi hijo Pablo, imaginando risas, recuerdos y un brindis lleno de amor. Pero en esa mesa, todo se derrumbó. Mi nuera me entregó un contrato para renunciar a mis derechos como madre. Y mi propio hijo, con los mismos ojos que un día me pidieron consuelo, me dijo, «Firmas, o te vas». Fue allí, entre platos de porcelana y corazones rotos, donde entendí que esa no sería solo una cena familiar, sino la noche en que intentaron borrarme de la vida de mi hijo. Y si crees que la historia termina ahí, estás completamente equivocada. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para seguir escuchando más historias reales como esta, historias de amor, dolor y la fuerza indestructible de una madre. Mi nombre es Elvira Salcedo, tengo 64 años, soy costurera jubilada y madre de un solo hijo, Pablo, el amor más puro y más difícil de mi vida. Siempre creí que el amor de una madre no necesitaba ser probado. Pero aquella noche aprendí que, a veces, el amor también tiene que luchar, incluso contra su propia sangre. Nunca olvidaré el sonido del portón eléctrico abriéndose frente a mí. Caminé despacio, con el corazón apretado, observando la fachada blanca de la casa que alguna vez soñé visitar como invitada, no como intrusa. Todo brillaba con una elegancia distante. Las luces del jardín, los ventanales enormes, el aroma a perfume caro mezclado con cera nueva. Llevaba un vestido sencillo, pero limpio, planchado con el mismo cuidado con el que planchaba las camisas de mi hijo cuando era niño. Pensé que aquella cena sería un reencuentro, una forma de acercarnos. No imaginaba que sería el principio de una distancia imposible. Regina me recibió con una sonrisa cortés. Su voz era suave, ensayada, como la de una actriz que sabe perfectamente el papel que debe interpretar. Su vestido negro de diseñador, las joyas discretas y el brillo de su bolso de cuero contrastaban con mi sencillez. Apenas crucé la puerta, percibí ese aire frío que no viene del clima, sino del desdén. El comedor parecía una página arrancada de una revista de lujo, manteles de lino, copas de cristal, vajilla importada. Me senté con cuidado, intentando no sentirme fuera de lugar. Pablo, mi hijo, no me miraba. Tenía los ojos cansados, pero evitaba el contacto. Durante la cena, el silencio se disfrazaba de conversación. Regina hablaba de sus proyectos, de viajes, de cenas en un club privado, de la nueva cuenta conjunta que abrirían para organizar mejor sus finanzas. Yo apenas asentía, fingiendo interés, aunque mi mente vagaba en otro tiempo, cuando Pablo me contaba sus sueños sin filtros. El vino tenía un sabor agrio, o quizá era mi tristeza la que amargaba todo. Las risas de los invitados sonaban lejanas, huecas. Nadie mencionó la palabra familia. Nadie preguntó por mí. En medio de la sobremesa, Regina dejó la copa sobre la mesa con un movimiento preciso. Abrió su bolso, sacó un sobre y lo colocó frente a mí. La música de fondo, suave y elegante, pareció detenerse. El sobre tenía mi nombre escrito con tinta dorada. Por un segundo, creí que era una carta, una sorpresa amable. Pero al abrirlo, mis manos temblaron. Era un contrato. En letras frías y formales se me pedía renunciar a mis derechos como madre, no visitar, no llamar, no acercarme a su hogar sin permiso. Mi garganta se cerró. Miré a Pablo buscando una explicación. No la encontré. Él bajó la mirada, tomó aire y, con voz apagada, pronunció palabras que todavía me queman: firmas, o te vas. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se abriera bajo mis pies. La habitación seguía tan perfecta, tan impecable, mientras dentro de mí todo se desmoronaba. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Solo el sonido del reloj marcando los segundos que tardé en comprender que mi hijo me estaba expulsando de su vida. No respondí enseguida. Miré alrededor y vi cómo cada objeto reflejaba un mundo al que ya no pertenecía. Los muebles de cuero, los cuadros caros, las velas encendidas sobre una mesa que no tenía alma. Me dolió la distancia,
más que las palabras. Regina me observaba con satisfacción contenida, esperando mi rendición. Tomé el contrato, lo sostuve entre los dedos y sentí su peso como si fuera una sentencia. Pensé en todos los años de sacrificio, en las noches sin dormir, en cada lágrima que ahora parecía inútil. Entonces respiré hondo y decidí no romperme delante de ellos. Detrás de mi calma había un temblor profundo, pero también una fuerza que desconocía. Guardé el documento en mi bolso con cuidado, sin firmarlo, y saqué de adentro un sobre pequeño que había llevado por instinto. Lo coloqué sobre la mesa, sin decir palabra. Regina frunció el ceño, y Pablo me miró confundido. En ese momento, todo el ruido del lugar desapareció. Solo quedó mi voz, firme, contenida, cuando dije: «Lean ustedes primero». Las miradas se cruzaron, los gestos se tensaron. Yo sabía que aquella noche marcaría un antes y un después. No me moví, no lloré, no supliqué. Había algo dentro de mí que se había encendido, una decisión silenciosa que me devolvía la dignidad que intentaban arrebatarme. Ellos no lo sabían, pero ese sobre guardaba la primera pieza de una verdad que cambiaría todo. La mujer que ellos creían débil acababa de despertar. Salí de esa casa con el corazón en ruinas, pero con la cabeza en alto. Afuera, las luces del jardín seguían encendidas, el olor a perfume caro seguía en el aire, y el eco de aquella frase aún retumbaba dentro de mí. Caminé despacio hasta la calle, apretando el sobre contra el pecho. No sabía exactamente qué haría después, pero tenía claro que no iba a permitir que me borraran tan fácilmente. Porque una madre no firma su propia ausencia. Esa noche casi no dormí. El silencio de mi apartamento se sentía distinto, más denso, como si cada pared hubiera absorbido el dolor que no me atreví a soltar en la casa de Pablo. Dejé el sobre la mesa, al lado de una taza de café frío que olvidé tomar. Afuera llovía, y el golpeteo en la ventana me recordaba el sonido de las copas en aquella cena, perfecto, calculado, falso. Encendí una vela para no sentirme tan sola y abrí mi bolso buscando un pañuelo, pero encontré el celular. Sin querer, presioné el botón de grabar voz. No imaginaba lo que estaba por escuchar. Semanas atrás, había hecho una videollamada con Pablo que se cortó de repente. Pensé que era mala señal de internet, pero esa grabación se había quedado guardada. La reproduje sin pensar, solo por distraerme. La voz de Regina sonó primero, nítida, firme, con ese tono autoritario disfrazado de dulzura. Tu madre no puede seguir interfiriendo, Pablo. La mantendrás lejos, por el bien de todos. Después otra voz, más grave, respondió: ya casi está completamente bajo nuestro control. Sentí un escalofrío. No era solo Regina. Era toda su familia. Y él no decía nada. Me quedé quieta, con el celular entre las manos, temblando. Escuché risas, pasos, el sonido de una copa que chocaba contra otra. Tu madre es un problema, repitió Regina. Tenemos que apartarla. Ya lo hablamos con el abogado. Lo mejor será que firme el contrato. Todo mi cuerpo se contrajo. La rabia se mezcló con un dolor antiguo, de esos que nacen del amor traicionado. Me vi a mí misma sentada en esa mesa de mármol, rodeada de gente que me despreciaba mientras fingían elegancia. Entendí que no había sido una cena, había sido una emboscada. Caminé por la sala, tratando de asimilarlo. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En el edificio todo estaba en silencio, solo el murmullo del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Encendí el televisor para tener compañía, pero lo apagué enseguida. No soportaba ninguna voz que no fuera la suya. Me serví otro café, aunque sabía que el estómago no lo resistiría. En la esquina del mueble, la foto de Pablo de niño me observaba con esos mismos ojos que ahora no se atrevían a mirarme. Me dolió reconocerlo, lo había perdido sin darme cuenta. A la mañana siguiente decidí que no iba a quedarme callada. Fui a buscar a Ernesto, un viejo amigo de mi esposo, abogado de confianza, alguien que conocía nuestra historia desde que Pablo era pequeño. Le mostré la grabación. Su rostro cambió. Esto es grave, Elvira, me dijo. Aquí hay manipulación, coacción y abuso de poder. Sus palabras fueron duras, pero me dieron claridad. Él se ofreció a revisar el contrato y los movimientos financieros de Pablo,
que estaban todos a nombre de Regina. Me dio una tarjeta de crédito temporal para los trámites, insistiendo en que tuviera cuidado. Al salir de su despacho, caminé por la avenida principal, entre autos de lujo y escaparates llenos de ropa de diseñador. Todo me resultaba irónico, tanto brillo afuera, tanta miseria adentro. Entré a una cafetería pequeña, pedí un té de canela y abrí mi libreta. Necesitaba escribir para no enloquecer. Anoté cada frase que había escuchado en la grabación, cada palabra que me había herido. Quería tenerlo todo por escrito, por si algún día mi memoria decidía protegerme borrando ese horror. No lloré. Aún no. Esa tarde, regresé a casa y encendí la computadora. Envié el archivo de audio a Ernesto con el asunto Prueba 1. Me quedé mirando la pantalla vacía, esperando una respuesta que tardó poco en llegar. Ya lo tengo. Cuídate. No confíes en nadie. Releí esa última frase varias veces. No confiar en nadie, ni siquiera en mi propio hijo. Me dolía aceptarlo, pero era cierto. A veces el amor más grande es el que más ciega. Cerré la laptop, me envolví en una manta y dejé que la grabación siguiera sonando en mi cabeza. Los días siguientes fueron un intento de rutina. Fui al mercado, hablé con mis vecinas, fingí que todo estaba bien. Pero dentro de mí se gestaba una decisión. No quería venganza, quería respuestas. Quería recuperar al hijo que esa mujer me había arrebatado sin tocarlo. Cada noche, antes de dormir, repasaba la escena de la cena y me preguntaba qué había fallado. ¿En qué momento Pablo dejó de verme como su madre para verme como una amenaza? Y aunque no tenía respuesta, ya sabía una cosa, no pensaba quedarme en silencio. Esa certeza me dio algo de paz. No era fortaleza, era instinto. Lo que una madre hace cuando la arrinconan. Me levanté temprano al día siguiente, preparé café, revisé mis correos y encontré un mensaje de Ernesto. Necesito verte. Hay más de lo que imaginábamos. No especificaba qué, pero sentí que algo grande estaba por salir a la luz. Guardé el celular en mi bolso y me miré al espejo. Tenía ojeras, pero también una mirada distinta. Ya no era la mujer humillada en una cena elegante. Era una madre dispuesta a luchar. Salí del departamento con paso firme, sin mirar atrás. El aire de la mañana olía a gasolina y a pan recién horneado. Caminé hacia la estación del autobús, apretando el bolso contra mi pecho. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero había encontrado algo que ni Regina ni nadie podía quitarme. Mi voz. Y esa voz, aunque temblara, estaba a punto de contar su verdad. Esa mañana llegué temprano al despacho de Ernesto. La ciudad aún despertaba y el tráfico apenas comenzaba a rugir. Subí en el ascensor de cristal, observando mi reflejo pálido contra la vista elegante del centro financiero. En las calles se mezclaban ejecutivos con maletines, mujeres con bolsos de cuero y choferes de autos negros que esperaban órdenes. Todo ese lujo me pareció tan ajeno que sentí un nudo en el estómago. Cuando Ernesto me recibió, traía en la mano una carpeta gruesa. Me pidió que me sentara y, con ese tono seco que solo usan los abogados cuando lo que van a decir duele, soltó: «Tu hijo no controla ni una sola de sus cuentas». Me quedé en silencio, tratando de entender. Él me mostró los documentos, transferencias, propiedades, inversiones, todo estaba a nombre de Regina o de su familia. Pablo apenas tenía acceso a una tarjeta de crédito limitada, con movimientos monitoreados desde la oficina contable del suegro. Me temblaron las manos al ver los montos, los movimientos, los viajes pagados con su dinero. Ella lo está aislando económicamente, Elvira, me dijo Ernesto. Sin dinero, sin independencia, nadie puede pensar por sí mismo. Sentí que el aire del despacho se volvía más pesado. No era solo manipulación emocional, era control total. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo. Caminé sin rumbo por las avenidas llenas de escaparates, viendo mi reflejo en los cristales de las tiendas de diseñador. Los maniquíes vestían trajes que costaban lo que yo ganaba en un año. Pensé en Regina con sus vestidos de seda y sus joyas discretas, paseando por esos mismos lugares mientras yo contaba monedas en el mercado. Me dolía la desigualdad, pero más me dolía haber criado a alguien que permitía que me trataran así. Crucé la calle y entré en un pequeño restaurante elegante solo para sentirme visible,
aunque fuera por un rato. Pedí un café caro que no pude terminar. Esa tarde decidí ir a la empresa donde Pablo trabajaba antes de casarse. El guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar sin preguntar demasiado. Todo había cambiado. La recepción olía a perfume caro, las paredes estaban recién pintadas y las oficinas llenas de gente nueva. Pregunté por Pablo, y una secretaria con sonrisa ensayada me dijo que él ya no iba desde hacía meses. Ahora su esposa maneja las decisiones importantes. Sentí un vacío en el pecho. Me acerqué a un escritorio y vi una foto vieja de mi hijo con su antiguo equipo. En su rostro había una felicidad que ya no recordaba. Uno de los empleados más antiguos, al verme tan desorientada, se acercó. «Señora Elvira, ¿usted sabe lo que está pasando con él?», me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Miró alrededor y me entregó un sobremanila. «No diga que fui yo. Pero su hijo necesita ayuda». Dentro había extractos bancarios, documentos con transferencias al extranjero y una copia de una carta de poder firmada por Pablo autorizando a Regina a mover todo su dinero. Me quedé sin aliento. «Esto es ilegal», murmuré. El hombre asintió con tristeza. «Sí, pero también es amor mal entendido». De regreso a casa, no podía dejar de pensar en esa frase. Amor mal entendido. ¿Eso era lo que Pablo sentía? ¿Una mezcla de miedo y dependencia? Subí las escaleras de mi edificio con las piernas temblando, escuchando el eco de mis propios pasos. En mi pequeño departamento, extendí los papeles sobre la mesa del comedor. Todo parecía tan ordenado, tan calculado. Los números fríos me miraban como si fueran testigos silenciosos de una traición. Encendí la televisión, pero la apagué enseguida. No soportaba ningún ruido que me alejara de la realidad. Me serví un poco de vino barato, el único lujo que aún podía permitirme, y me senté a leer cada documento con paciencia. En uno de ellos, vi una fecha que me heló. El mismo día de la boda, Pablo había firmado un contrato que cedía la administración de sus propiedades a Regina. Recordé su sonrisa ese día, como me dijo que era solo un trámite. La ingenuidad con la que confiaba en ella ahora me dolía como una espina clavada. Quise odiarla, pero lo que sentí fue algo peor, lástima. Porque quien manipula tanto a otro, también vive prisionero de su propio vacío. Cuando terminé de revisar los papeles, guardé todo en un folder azul y lo escondí en el fondo del armario. No sabía si aquello podía salvar a mi hijo, pero era un comienzo. El silencio del departamento volvió a llenarlo todo, interrumpido solo por el ruido lejano de un coche en la calle. Me recosté en el sofá, mirando el techo agrietado. A veces pienso que la vida tiene una manera cruel de enseñarnos en quién confiar. Y yo había confiado demasiado. Pero algo dentro de mí ya se había encendido, una llama pequeña, insistente, que no se apagaría fácilmente. Esa noche soñé con Pablo de niño, sentado en la mesa de la cocina, riendo mientras comíamos pan con mantequilla. Me desperté con lágrimas secas en las mejillas. Tomé aire y supe que, aunque él no me buscara, yo no iba a dejarlo caer sin pelear. Me levanté, me arreglé el cabello y guardé los documentos en mi bolso. Sabía que no podía enfrentar a Regina todavía, pero sí podía empezar a moverme. En la vida hay precios que una madre no debería pagar, pero a veces el silencio cuesta más caro que cualquier derrota. Regina organizó una cena en su casa para celebrar un supuesto logro empresarial de Pablo. Vi la invitación en una publicación de redes, donde aparecían sus nombres impresos sobre papel nacarado, con letras doradas y el logotipo de una marca de champaña de lujo. No fui invitada, pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. Tomé un taxi y observé por la ventana cómo las luces de la ciudad se desdibujaban en los charcos de la lluvia. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, pero limpio. No buscaba provocar, solo estar cerca de mi hijo, aunque fuera desde lejos. Sentía que algo se me escapaba y no podía quedarme esperando. La casa resplandecía. Desde la acera podía ver el jardín iluminado, las copas de vino en las manos de los invitados, los trajes de diseñador, las joyas que brillaban bajo la luz cálida del salón. Los autos estacionados afuera parecían una exposición de riqueza. Me quedé unos minutos observando la escena, intentando reconocer a Pablo entre la multitud. Lo vi junto a Regina, sonriendo con una rigidez que me partió el alma. Ella lo tocaba como quien marca territorio.
Su mirada era la de alguien que había ganado algo, no a alguien. Esa diferencia lo decía todo. Intenté acercarme. Un guardia con traje oscuro me bloqueó el paso. Lo siento, señora, la lista está cerrada. Quise explicarle que era la madre del anfitrión, pero me tembló la voz. A lo lejos, Regina me vio y susurró algo al oído de Pablo. Él giró, me miró apenas un segundo, y luego bajó la vista. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para romperme otra vez. Me alejé unos pasos y me quedé frente al portón, bajo la llovizna, sintiendo cómo el maquillaje se me corría por las mejillas. Nunca había sentido tanta vergüenza. Era como si la maternidad se hubiera vuelto una humillación pública. Crucé la calle y me refugié en un café que estaba frente al fraccionamiento. Desde allí podía seguir viendo la entrada de la casa. Pedí un té, aunque apenas podía tragar. A mi alrededor, todo olía a pan recién horneado y café caro. La televisión del local transmitía noticias económicas, hablando de la expansión de un grupo empresarial, el mismo del suegro de Regina. Todo parecía conectado. Saqué de mi bolso el folder azul con los documentos que Ernesto había investigado. Los repasé entre sorbos temblorosos, y cada cifra me pesaba más que la anterior. Pablo no era libre. Era un nombre dentro de una cuenta bancaria. Mientras miraba por la ventana, una mujer se sentó frente a mí sin pedir permiso. Tendría unos 40 años, el cabello recogido y los ojos cansados. «Usted es la mamá de Pablo, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí, desconfiada. Ella suspiró. Trabajé con Regina hace años. Solo vine a advertirle. Me quedé sin palabras. No es la primera vez que hace esto, continuó. A la madre de su exesposo la internó en una clínica de lujo. Dijo que estaba enferma, pero solo quería callarla. Usted debe cuidarse. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quise preguntarle más, pero ella se levantó, dejando un papel doblado sobre la mesa. Cuando lo abrí, era una copia de una receta médica de una clínica psiquiátrica privada. Al final, una firma, el nombre de la madre del exmarido de Regina. Guardé el documento sin entender del todo lo que significaba, pero sabía que era una advertencia. Afuera, los invitados empezaban a salir. Las risas llenaban la noche. Desde el cristal, vi a Pablo subir a su coche. Su rostro se veía cansado, casi perdido. Por un momento, quise correr hacia él, pero mis pies no se movieron. Esperé hasta que el último auto desapareció. La calle quedó vacía y silenciosa. Caminé lentamente hacia la reja de la casa, miré las luces apagarse una a una y sentí que la oscuridad me cubría también a mí. Había algo en esa casa que olía a manipulación, a secretos, a dinero sucio disfrazado de elegancia. Volví al café, pagué la cuenta y guardé el papel en mi bolso. Cada vez entendía menos de lo que estaba ocurriendo, pero sabía que todo giraba alrededor del poder. Y el poder, cuando se usa sin amor, siempre destruye a alguien. De camino a casa, el taxi se detuvo frente a un semáforo. Vi mi reflejo en la ventana y casi no me reconocí. La mujer que miraba desde el cristal ya no era ingenua. Era alguien que había empezado a sospechar. Entendí que Regina no solo quería mi distancia, quería mi silencio. Pero el silencio de una madre tiene límites, y ella estaba a punto de descubrirlos. Cerré los ojos y respiré hondo, repitiéndome que no había perdido todavía. No del todo. Aún me quedaban la memoria, la verdad y el amor. Esa noche, al llegar a mi apartamento, encendí una vela y coloqué la receta médica junto al folder de documentos. Me prometí a mí misma no dejar pasar un solo detalle. Si esa mujer decía la verdad, Regina era más peligrosa de lo que imaginaba. Y si había algo que aprendí en la vida, es que el mal se disfraza de elegancia, pero nunca puede esconder el olor del miedo. Me acosté tarde, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Había una guerra silenciosa, y yo ya estaba dentro de ella. ¿Y tú? Si vieras a tu hijo sometido por alguien que lo controla con dinero y mentiras, ¿guardarías silencio para no perderlo o lo enfrentarías aunque te odiara? A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que no había dormido en días. El teléfono sonó temprano. Era Ernesto. Su voz sonaba grave, urgente.
Me pidió que fuera a su oficina cuanto antes. Tomé el primer taxi que encontré, todavía con el cabello húmedo y el corazón desbocado. El tráfico avanzaba lento, y cada semáforo era una pausa incómoda para mis pensamientos. Miraba por la ventana los carteles de agencias de viajes y tiendas de joyas, todo brillando bajo el sol, como si el lujo de esa ciudad no conociera la tristeza. Pero yo la veía en todas partes, incluso en mi reflejo. Ernesto me recibió con un gesto serio. Sobre su escritorio había nuevos documentos, sellos notariales, firmas, cartas de autorización. Tu instinto no se equivoca, me dijo. Hay algo oscuro detrás de esa familia. Me mostró un archivo donde aparecían varias mujeres con denuncias similares, suegras, exesposas, empleadas. Todas habían perdido contacto con sus hijos o esposos después de involucrarse con los Domínguez, la familia de Regina. Control financiero, manipulación emocional, y cuando alguien se resiste, lo hacen ver como inestable. Sentí que me faltaba el aire. La historia se repetía. Yo era solo la siguiente en la lista. Entre los papeles, una hoja amarillenta llamó mi atención. Era una receta médica de una clínica privada de lujo, la misma que la mujer del café había mencionado. En la esquina inferior, la firma era casi ilegible, pero el nombre se distinguía: Estela Domínguez, la exsuegra de Regina. Ernesto me explicó que había sido internada por depresión poco después de intentar denunciar a la familia por manipular la herencia de su hijo. Nadie volvió a saber de ella. Cerré los ojos. Me imaginé en esa misma situación, sola, sin voz, convertida en un problema que alguien decidió encerrar. Salí del despacho con una mezcla de miedo y determinación. Caminé hasta una plaza cercana y me senté en una banca bajo la sombra de los árboles. Saqué mi libreta y anoté cada nombre, cada fecha, cada pista. A mi alrededor, la gente caminaba sin prisa, comprando helados o revisando sus celulares. Yo pensaba en todas esas mujeres invisibles que habían sido silenciadas detrás de muros elegantes. Me juré no convertirme en una más. No quería venganza, quería justicia, aunque tuviera que enfrentar sola a una familia entera acostumbrada a comprar su impunidad. Por la tarde decidí ir a la dirección de la clínica. Estaba en una zona exclusiva, rodeada de jardines impecables y fachadas con columnas blancas. El olor a desinfectante y perfume caro se mezclaba en el aire. Fingí ser una visitante interesada en un tratamiento de bienestar emocional y logré entrar al vestíbulo. La recepcionista, vestida con un uniforme impecable, me ofreció folletos con paquetes de spa terapéutico y programas de relajación. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. Un silencio espeso, incómodo, como el de los lugares donde se esconden secretos. Mientras esperaba, escuché a dos enfermeras hablar entre susurros. Mencionaron el nombre Estela y una habitación que había sido cerrada hace años. Fingí revisar mi bolso, pero grabé la conversación con mi celular. Una de ellas dijo: «La señora de la familia Domínguez no está loca. La trajeron para callarla». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Salí de ahí con la respiración entrecortada. Afuera, el aire fresco me golpeó la cara como una advertencia. No sabía hasta dónde llegaban, pero ya no podía detenerme. De regreso en casa, descargué el audio y se lo envié a Ernesto. Me contestó casi de inmediato: «Esto cambia todo. Hay suficientes pruebas para abrir una investigación». Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Tenía miedo, pero también esperanza. Tal vez aún podía salvar a Pablo, tal vez todavía había forma de romper esa red de mentiras. Guardé el teléfono, apagué las luces y me recosté en el sofá. El cansancio me venció, pero antes de cerrar los ojos pensé en Estela, en su soledad, en el precio de haberse enfrentado a esa familia. En cierto modo, ya sentía que la conocía. Al día siguiente recibí un mensaje desconocido. Solo decía: «No sigas, Elvira. Por tu bien». Lo borré sin responder, aunque las manos me temblaban. Salí al balcón y miré hacia la calle. Todo parecía normal: el vecino regando las plantas, el sonido de un vendedor ambulante, el olor a pan tostado. Pero dentro de mí, nada era normal. Tenía la certeza de que alguien me estaba vigilando. Cerré las cortinas, encendí una vela y respiré hondo. No podía detenerme ahora.
Había demasiadas vidas destruidas por ese mismo patrón, y mi hijo sería la próxima si no hacía algo. Esa noche abrí una botella de vino y repasé los documentos una vez más. Las cifras se mezclaban en mi mente como un idioma que empezaba a entender. No era solo control económico, era una estrategia de sometimiento. Pensé en Regina, en cómo usaba su elegancia como un disfraz. Me pregunté si alguna vez había amado a alguien, o si todo en su vida era solo una transacción. A veces el poder no se hereda, se aprende a través del miedo. Y ella, claramente, lo había aprendido bien. Apagué la vela, me acosté en silencio y dejé que la oscuridad me envolviera. Sabía que al amanecer empezaría algo distinto. No iba a seguir buscando pruebas solo para mí. Ahora lo haría también por Estela, por las que callaron antes. En el fondo, entendí que lo que estaba viviendo no era una simple historia de familia. Era una cadena. Y la única manera de romperla era hablar. A veces la verdad no llega con un golpe, sino con un papel. Esa mañana, mientras revisaba el correo en el vestíbulo del edificio, encontré un sobrecolor marfil sin remitente. Al abrirlo, el olor a tinta vieja me envolvió. Dentro había una carta escrita con caligrafía fina, elegante, y una hoja adjunta con el membrete de la clínica donde supuestamente había estado internada Estela Domínguez. La carta era suya. Decía que Regina la había acusado de robar dinero de una cuenta conjunta familiar, cuando en realidad fue ella quien descubrió movimientos ilegales a nombre de su hijo. La encerraron para silenciarla. Si lees esto, terminaba el texto, es porque te tocó vivir lo mismo que yo. Me quedé sentada en las escaleras, leyendo cada línea con el corazón encogido. Las palabras parecían escritas con desesperación, con miedo, pero también con la dignidad de alguien que se negaba a morir olvidada. Decía que Regina manipulaba con una precisión quirúrgica, primero el afecto, luego el dinero, después el aislamiento. Que usaba la elegancia como escudo, el lujo como trampa. Ten cuidado, Elvira, advertía al final. Ellos no destruyen con violencia, sino con apariencia. Doblé el papel con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarlo. Era la voz de una mujer que nadie quiso escuchar. Llevé la carta a Ernesto. La leyó en silencio, con los codos sobre el escritorio y el ceño fruncido. Esto confirma todo, dijo finalmente. Pero también los hace peligrosos. Hay que actuar con inteligencia. Me sugirió mantenerme cerca de Pablo, ganar su confianza poco a poco, sin hablar todavía de la investigación. Lo emocional puede ser tu única llave. Salí del despacho con una mezcla de miedo y decisión. Caminé entre las calles del centro, donde los escaparates de joyerías brillaban como espejos del mundo al que nunca pertenecería. A veces el poder se ve tan hermoso que uno olvida que también puede destruir. Esa noche escribí una carta a Pablo. No era una acusación, era un intento de llegar a él sin que Regina interfiriera. Le conté que lo extrañaba, que me dolía la distancia, que soñaba con volver a tomar un café en el mismo restaurante donde solíamos celebrar su cumpleaños. No mencioné nada del dinero ni de la manipulación. Solo le pedí una oportunidad para hablar a solas. La guardé en un sobre y la llevé personalmente al buzón de su oficina, temiendo que Regina la interceptara si la enviaba por otro medio. Sentí que cada paso hacia ese edificio era una oración silenciosa. 3 días después, recibí un mensaje suyo. Podemos vernos. Hotel Marqués, 6 de la tarde. Leí el texto una y otra vez, dudando si era buena idea. El Hotel Marqués era un lugar caro, discreto, donde solían hospedarse empresarios. Llegué temprano, con el estómago revuelto. El vestíbulo olía a flores frescas y a perfume costoso. Me senté en un sillón de terciopelo, observando los cuadros dorados y los relojes antiguos que adornaban las paredes. Cuando Pablo apareció, mi corazón dio un salto. Pero no venía solo. Detrás de él, como una sombra inevitable, caminaba Regina. No dije nada. Ella sonrió con esa amabilidad falsa que aprendí a descifrar. Señora Elvira, qué sorpresa verla aquí, dijo, mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Pablo se quedó callado, mirando el suelo. Ordenaron café, y el silencio fue insoportable. Regina habló de viajes, de inversiones, de una nueva propiedad en la costa. Yo apenas la escuchaba. Todo en ella era apariencia,
su peinado perfecto, su anillo brillante, su tono seguro. Entonces, sin saber por qué, recordé las palabras de Estela: ellos no destruyen con violencia, sino con apariencia. Y tuve que morderme los labios para no decir todo. Cuando el mesero se retiró, Regina inclinó la cabeza con falsa dulzura. Sé que está dolida, pero Pablo y yo necesitamos espacio. Le prometo que él está bien. Su voz tenía el mismo ritmo con el que una enfermera da una mala noticia sin parecer cruel. Pablo no levantaba la vista. Me aferré a la taza caliente, intentando no quebrarme. Solo quiero ver a mi hijo, no te estoy pidiendo dinero ni explicaciones, dije despacio. Ella sonrió. Eso ya no depende de ti. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo envuelto en terciopelo. La conversación terminó con cortesías vacías. Cuando se levantaron para irse, Regina olvidó su teléfono sobre la mesa. Lo vi, brillando sobre el mantel blanco, como una tentación. Mis manos actuaron antes que mi mente. Lo tomé y, en cuestión de segundos, abrí la galería. Había carpetas con nombres, fechas, grabaciones. Una en especial me heló la sangre: control emocional. No tuve tiempo de más. Pablo regresó a buscar el celular y lo tomé con calma, fingiendo no haberlo tocado. Sonreí, pero dentro de mí el miedo y la rabia se mezclaban en un fuego lento. Esa noche, al llegar a casa, encendí la computadora y escribí en una hoja lo que había visto. No podía acceder a los archivos, pero bastaba con saber que existían. Mandé un mensaje a Ernesto: hay más, mucho más. Luego me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensé en Estela, en su advertencia. Entendí que lo que ella me dejó no era solo una carta, era una misión. Y que si yo no hablaba, nadie lo haría. La diferencia entre el silencio y la verdad, supe entonces, puede ser la salvación o la ruina de una vida entera. Nunca olvidaré la sensación de entrar en ese restaurante elegante, con el corazón latiendo más fuerte que la música del piano. Pablo me había invitado a almorzar, y acepté sin preguntar demasiado. Tenía la esperanza de verlo sin la presencia constante de Regina. Pero cuando llegué, ya estaba allí. Llevaba un vestido color marfil, ajustado a la perfección, y un collar de perlas que brillaba bajo la luz tenue del lugar. Su presencia imponía, pero no por respeto, sino por control. Desde que la vi, supe que esa comida no sería una reconciliación, sino una prueba. Nos sentamos junto a una ventana enorme que daba al jardín. Los camareros se movían con precisión, sirviendo platos que parecían obras de arte. Todo olía a lujo, a poder, a silencio forzado. Regina tomó el menú y, sin mirarme, le dijo al mesero: la señora tomará lo mismo que yo. Esa frase, tan simple, me dejó helada. Pablo permanecía quieto, jugando con su servilleta. Lo miré con ternura, pero también con tristeza. Él ya no hablaba como antes, no tenía la mirada viva de mi hijo, sino la expresión sumisa de alguien domesticado por el miedo. Durante la comida, Regina habló sin parar. Contó sobre un nuevo viaje que planeaban hacer a Madrid, sobre el spa de lujo donde tenía cita esa tarde, y sobre la remodelación de su casa, un proyecto que demanda mucha inversión, dijo, como si el dinero fuera una extensión natural de su respiración. Yo apenas podía tragar. Pensaba en la carta de Estela, en las grabaciones que había escuchado, en los papeles que guardaba en mi bolso. Todo encajaba. Pablo no era libre. Vivía rodeado de elegancia, pero prisionero. Su jaula era de oro, pero seguía siendo una jaula. Cuando el mesero sirvió el postre, Regina cambió el tono. Señora Elvira, sé que ha habido malentendidos, dijo, con esa sonrisa controlada. Quiero que sepa que no tengo nada en su contra. De hecho, pensé en regalarle un día de spa, para que se relaje. A veces el estrés hace que imaginemos cosas. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era amabilidad, era provocación. No necesito regalos, Regina, respondí con calma. Solo quiero que mi hijo vuelva a sonreír. Ella rió despacio, sin humor. Eso depende de usted. Después de pagar la cuenta, con la tarjeta de crédito de Pablo, por supuesto, se levantó con la elegancia de quien sabe que domina la escena. Mientras guardaba su bolso de cuero, el celular se deslizó y cayó sobre la mesa.
No fue un accidente, lo supe al instante. Lo tomó rápido, pero antes de hacerlo, vi el nombre de una carpeta abierta en la pantalla, control emocional. El corazón me dio un vuelco. Disimulé, pero esa imagen quedó grabada en mi mente como una advertencia silenciosa. Detrás de esa sonrisa perfecta había una mente peligrosa. Salimos del restaurante y caminamos juntos hasta el auto. Regina tomó del brazo a Pablo, como si necesitara recordarle a quién pertenecía. Yo lo seguí con la mirada, tratando de memorizar cada gesto, cada palabra. Antes de subir, se volvió hacia mí. De verdad, señora, deje que su hijo sea feliz. No todos pueden entender lo que es vivir con clase. Sus palabras sonaban suaves, pero el veneno estaba en cada sílaba. La miré sin responder. Aprendí que a veces el silencio duele más que una respuesta. Cuando se fueron, me quedé en la acera, respirando hondo. Saqué mi celular y anoté la palabra que había visto en la pantalla: control emocional. No sabía cómo, pero debía descubrir qué ocultaba. Tomé un taxi y fui directamente al despacho de Ernesto. Le conté lo ocurrido, y su expresión cambió al instante. Si esa carpeta contiene lo que imagino, tenemos evidencia suficiente. Me pidió que lo dejara investigar discretamente. Mientras hablaba, observé por la ventana el movimiento de los autos, los trajes caros, la ciudad que giraba ajena a mi tragedia. Esa noche, de vuelta en casa, me costó dormir. Encendí una vela y miré las sombras moverse en la pared. Pensé en Pablo, en cómo se había convertido en un extraño dentro de su propia vida. Pensé en Regina, en la forma en que hablaba de amor mientras calculaba cada detalle. El poder, comprendí, no siempre grita, a veces susurra con voz dulce y sonrisa perfecta. Me prometí no detenerme, no dejar que ella ganara. A esas alturas ya no era solo por mí. Era por todas las madres que habían sido calladas en nombre del bien. Antes de apagar la vela, revisé los mensajes del día. Uno era de Ernesto: necesito que vengas mañana. Encontré algo. Sentí un escalofrío. Cerré el teléfono y me quedé mirando la oscuridad. A veces el miedo se disfraza de prudencia, pero lo que yo sentía no era miedo. Era la certeza de que estaba a punto de descubrir la verdad. Y la verdad, lo sabía bien, es algo que los poderosos no soportan. Cuando llegué al despacho de Ernesto, la ciudad aún estaba despertando. El cielo gris parecía un mal presagio. Él me esperaba con una taza de café y esa mirada que solo se reserva para dar malas noticias. Logré acceder a la carpeta, me dijo sin rodeos. Sentí que el aire me faltaba. Me invitó a sentarme y abrió su computadora. En la pantalla aparecieron documentos, mensajes, fotos y grabaciones. Cada archivo era una herida. La carpeta control emocional contenía todo: rutinas diarias de Pablo, contraseñas, informes sobre sus gastos y un registro frío de cada conversación que él tenía conmigo. Era como leer un manual de manipulación. Ernesto me explicó que alguien, probablemente Regina, había contratado a un asesor psicológico para analizar el comportamiento de Pablo. Ella sabía cómo hacerlo depender de ella, dijo, y lo logró controlando su entorno. En una de las grabaciones, escuché la voz de Regina diciendo: mientras él sienta culpa, seguirá haciendo lo que yo diga. Me cubrí el rostro con las manos. Era demasiado. Todo lo que pensé que era distancia o cansancio, era culpa inducida. Mi hijo estaba atrapado en una red tejida con inteligencia, dinero y frialdad. Esto puede ser suficiente para demandarla, me dijo Ernesto, pero su voz sonaba más cautelosa que optimista. Tendremos que movernos con cuidado, porque esta gente tiene contactos, abogados y poder. Miré la pantalla y vi una imagen de mi hijo en la empresa, su sonrisa congelada, su cuerpo inclinado hacia Regina como si buscara refugio. Sentí una punzada en el pecho. Quiero salvarlo, susurré, pero no quiero destruirlo. Ernesto me miró con empatía. A veces para salvar a alguien hay que romper lo que lo está matando. Salí del despacho con los documentos en una memoria USB y una sensación de vértigo. Caminé hasta un café cercano, pedí un capuchino y me senté junto a la ventana. En la mesa de al lado, dos mujeres hablaban sobre viajes, perfumes y una nueva línea de bolsos de diseñador. Todo sonaba tan banal,
tan lejano de lo que yo vivía. El contraste entre ese mundo de lujo y mi lucha silenciosa me pareció cruel. En mi bolso llevaba pruebas que podían cambiarlo todo, pero también ponerme en peligro. Me pregunté si el amor de una madre puede considerarse una forma de resistencia. Esa tarde no regresé a casa. Caminé durante horas, sin rumbo, buscando un lugar donde pensar. Terminé frente al parque donde Pablo jugaba cuando era niño. Las bancas seguían ahí, el kiosco, los árboles que daban sombra. Me senté y cerré los ojos. Escuché su risa en mi memoria, ese sonido que me había acompañado tantos años y que ahora se había convertido en eco. Pensé en cómo el tiempo cambia todo, incluso el amor. Pero hay amores que no se apagan, solo aprenden a esperar. Y yo estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para recuperarlo. Al caer la noche, regresé a mi departamento. Encendí una vela y puse la memoria sobre la mesa, junto a la carta de Estela. La habitación se llenó de un silencio tenso, como si cada objeto supiera lo que estaba por venir. Me serví una copa de vino barato y revisé los archivos una vez más. Había transferencias bancarias, grabaciones, listas de gastos, todo controlado por Regina. Incluso los regalos que Pablo me hacía estaban autorizados por ella. Nada se compra sin que yo lo sepa, decía en uno de los audios. Esa frase me dejó helada. Ya no era solo manipulación, era posesión. Llamé a Ernesto y le dije que estaba lista. Si esto se tiene que hacer público, que así sea. Él dudó. ¿Estás segura, Elvira? Esto puede volverse contra ti. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. No importa. Prefiero enfrentar la vergüenza a vivir con miedo. Colgué y apagué la vela. En la oscuridad, la pantalla del computador seguía encendida, mostrando los nombres de los archivos. Todo lo que alguna vez quise proteger estaba ahí, reducido a evidencia. No sabía si iba a ganar o a perder, pero al menos ya no estaba huyendo. Esa noche soñé con mi hijo. Caminaba por un pasillo de mármol, con las paredes cubiertas de retratos de Regina. Me buscaba con la mirada, pero no me veía. Desperté llorando. Me senté en la cama y miré la ciudad por la ventana. El amanecer empezaba a pintar el cielo de naranja. Había una decisión que ya no podía aplazarse. Iba a enfrentarla. No por rabia, sino por amor. Porque amar también es decir basta. Guardé la memoria en el bolsillo interior de mi abrigo y salí sin mirar atrás. El viento frío me golpeó el rostro, pero no me importó. Cada paso que daba me recordaba que, aunque el miedo seguía ahí, la culpa había desaparecido. Iba a recuperar a mi hijo, aunque el mundo entero me diera la espalda. Lo único que no podía perder era mi voz, y por primera vez en mucho tiempo, la sentía fuerte. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien controla la vida de la persona que más amas, ¿te atreverías a enfrentarlo aunque pusieras en riesgo la tuya? El día que decidí enfrentarla amaneció despejado, con ese sol engañoso que parece anunciar calma antes de una tormenta. Pasé la mañana preparando cada detalle. Revisé los documentos, imprimí las pruebas y las guardé en una pequeña caja forrada con tela azul. Quería que todo pareciera una entrega simbólica, no una confrontación. Me miré al espejo, me puse un vestido gris que me hacía sentir firme, casi elegante, y sujeté el cabello con una peineta antigua que había sido de mi madre. No era vanidad. Era mi manera de recordarme quién era, de no sentirme menos frente a esa mujer que usaba el lujo como escudo. Sabía que Regina organizaba un brunch de caridad en su casa de campo ese fin de semana. Lo supe por las redes sociales, donde presumía las preparaciones, arreglos florales, mesas con manteles blancos, copas de cristal y música en vivo. Evento exclusivo del Club Privado Marqués, decía la invitación. Decidí que ese sería el escenario perfecto. Si iba a mostrarle la verdad, debía hacerlo en el mismo terreno donde ella creía tener el control. Tomé un taxi hasta las afueras de la ciudad y desde la ventanilla observé cómo el paisaje cambiaba del concreto al verde impecable de los jardines ricos. Todo parecía demasiado perfecto para ser real. Cuando llegué, los guardias me miraron con desconfianza. Fingí haber sido invitada por un proveedor y, sin dudar, me dejaron pasar. La casa era un palacio. Muebles de mármol, cortinas de seda.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Candelabros colgando del techo y una fuente en medio del jardín. El aire olía a perfume caro y a pasteles recién horneados. Caminé entre los invitados con paso sereno, intentando no llamar la atención. Vi a Regina de lejos, con un vestido color perla, saludando a empresarios y mujeres de joyas brillantes. Su sonrisa era perfecta, su impostura también. Pablo estaba a su lado, pero su expresión era distante, como si solo existiera físicamente. Esperé el momento adecuado. Cuando la música bajó de volumen y los invitados empezaron a brindar, caminé hacia él. Me temblaban las manos, pero disimulé. «Hijo», le dije, «necesito darte algo». Él me miró con sorpresa, como si no esperara verme allí. Regina dio un paso adelante, pero Pablo levantó la mano para detenerla. Le entregué la pequeña caja azul. «Ábrela cuando estés solo», susurré. No me atrevía a decir más. Él la tomó sin entender, y yo aproveché para alejarme. Sabía que, en cuanto Regina notara mi presencia, el teatro se derrumbaría. La vi desde la distancia. Su rostro cambió en segundos. De la sonrisa fingida pasó a una expresión fría, calculadora. Se acercó a un grupo de invitados, fingiendo normalidad, pero sus ojos me buscaban. Yo me escondí entre las mesas, escuchando fragmentos de conversaciones sobre inversiones, bancos y donaciones. Todo era una farsa para lavar dinero. Lo supe en el instante en que escuché a un hombre mencionar la palabra transferencias internacionales. Sentí rabia, pero también una calma extraña. Porque ahora tenía pruebas, y más importante aún, tenía convicción. Antes de irme, observé a Pablo una última vez. Tenía la caja en sus manos, la miraba con curiosidad, sin saber que dentro había un pendrive con todo: grabaciones, copias de correos, documentos bancarios y una nota mía. «Hijo, esto no es para destruir a nadie. Es para que veas con tus propios ojos quién te está destruyendo a ti». Me alejé sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, Regina encontraría la forma de humillarme frente a todos. Y esa noche no estaba dispuesta a darle ese poder. Tomé un taxi y pedí al conductor que me llevara de regreso a la ciudad. Por la ventana, los campos se extendían como un mar de calma falsa. Me quedé pensando en lo que acababa de hacer. Tal vez había cruzado una línea, pero era la única manera. En la radio sonaba una canción vieja que solía escuchar con Pablo cuando era niño. Por primera vez en meses, sentí una paz ligera, un respiro entre tanto caos. No era la victoria, pero sí el inicio de algo que podía salvarlo. Esa noche, al llegar a mi departamento, me preparé un té y apagué las luces. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en silencio, esperando. No sabía si Pablo me llamaría, si entendería lo que había hecho. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo se encargara de limpiar lo que no podía decirse. Cerré los ojos y pensé en todas las madres que alguna vez tuvieron que pelear en silencio por amor. Tal vez no había héroes en esta historia, solo mujeres cansadas que se negaban a rendirse. Minutos antes de medianoche, mi celular vibró. Era un mensaje de Pablo. Lo vi todo. «Necesito tiempo». No era una reconciliación, pero tampoco un rechazo. Sonreí con lágrimas en los ojos. Era la primera grieta en el muro de Regina, el primer paso hacia la verdad. Miré por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal. A veces la verdad no destruye, solo revela. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Esa noche no dormí. Cada minuto se estiraba como si el reloj me castigara por haber tomado una decisión tan grande. No sabía si Pablo había abierto la caja ni qué pensaría al descubrir su contenido. Miraba el teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que no llegaba. Al amanecer, me serví café y traté de distraerme doblando ropa, limpiando, fingiendo una rutina normal. Pero el silencio del apartamento pesaba. Pensé en su cara al ver las pruebas, en si reconocería mi letra en la nota. No quería que me odiara.
Solo quería que abriera los ojos. Pasaron 3 días sin noticias. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Cuando finalmente llamó, su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en un fin de semana. «Lo vi todo, mamá», dijo. Me quedé sin palabras. No puedo creerlo. Lo escuché respirar hondo al otro lado. Necesito pensar. Y colgó. Me quedé mirando el celular, temblando. Había una distancia en su voz, pero también una grieta. Tal vez por fin había visto el muro que lo rodeaba. Tal vez la verdad empezaba a filtrarse, lenta pero inevitablemente. Esa misma tarde, Regina publicó en redes fotos de ellos sonriendo en una cena. «Celebrando la vida», escribió. Era una provocación. Me dolió, pero también entendí su estrategia: mostrar felicidad para negar el caos. La foto mostraba copas de cristal, un mantel de lino, velas encendidas. Todo parecía perfecto. Pero en los ojos de Pablo había algo distinto. Una sombra, una duda. Esa imagen, en lugar de herirme, me dio esperanza. Porque ya no era el mismo hombre sometido. En su mirada había cansancio, sí, pero también conciencia. Los días siguientes fueron una espera silenciosa. Ernesto me pidió prudencia. «Deja que él procese», me advirtió. «No lo presiones, no lo busques». Así lo hice. Me refugié en pequeños rituales: ir al mercado, cocinar, escribir. Intentaba mantener la mente ocupada, pero cada cosa me recordaba a él. Un día, mientras limpiaba una vieja caja de costura, encontré una carta suya de adolescente donde me prometía que nunca dejaría de visitarme. La leí una y otra vez, como quien busca en el pasado una razón para no rendirse. El amor de madre, comprendí, es una fe que se prueba en silencio. Una semana después, el teléfono volvió a sonar. Era Ernesto. Regina pidió cita con un abogado. Creo que se siente acorralada. Me quedé inmóvil. ¿Y Pablo?, pregunté. Está confundido, pero no la está defendiendo. Eso ya dice mucho. Colgué con el corazón agitado. Sentí por primera vez en meses una pequeña victoria. No era alegría, era alivio. Un respiro breve entre tantas heridas. Caminé por el apartamento con la sensación de que algo comenzaba a cambiar. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara, como si también necesitara limpiar el alma. Esa misma tarde, sin avisar, Pablo vino a verme. Lo supe por el ruido de su auto en la calle. Corrí a abrir la puerta. Cuando lo vi, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo abracé, y él no se apartó. Tenía ojeras, la barba crecida, la camisa arrugada. «Necesitaba verte», murmuró. No dije nada. Nos sentamos frente a frente. Sobre la mesa, el café se enfriaba mientras el silencio se hacía pesado. Finalmente habló. «No sé qué hacer. Todo lo que dijiste era cierto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Nunca lo había visto tan roto. Ella me dijo que todo era por amor, continuó. Que yo no sabría manejar el dinero, que debía confiar en ella. Bajó la mirada. Y yo le creí. Quise consolarlo, pero sabía que las palabras sobran cuando alguien se enfrenta a su propia vergüenza. Le tomé la mano. El amor no se mide en control, hijo. Se mide en libertad. Asintió sin mirarme. En ese instante, comprendí que el muro se estaba cayendo, no con gritos, sino con silencios. Pablo respiró hondo y me dijo: «Necesito pensar qué hacer con ella». Y esa frase, tan simple, fue mi primera esperanza real. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Afuera empezaba a llover, y el sonido del agua me recordó aquella noche en que todo comenzó. Pero algo había cambiado. El miedo ya no me dominaba. Ahora sabía que no estaba sola. Que el amor, cuando resiste, termina encontrando grietas por donde entrar. Me serví una copa de vino y miré el reflejo de las luces en el cristal. Pensé en Regina, en su control, en su poder. Todo ese lujo, todo ese dinero, ¿de qué servían si no podían comprar la verdad? Esa noche, mientras me acostaba, recordé una frase que mi madre solía decirme:
Ningún silencio dura para siempre. Sonreí en la oscuridad. Tal vez aún quedaban batallas, tal vez habría más heridas. Pero en ese momento, con la casa en calma y el corazón en paz, supe que algo dentro de Pablo había despertado. Y cuando un hijo abre los ojos, ninguna mentira puede seguir respirando mucho tiempo. 2 semanas después de aquella visita, todo comenzó a torcerse otra vez. Pablo había dejado de responder mis mensajes, y su teléfono siempre iba directo al buzón. Al principio pensé que necesitaba tiempo, pero algo en mi pecho me decía que no era solo eso. Una mañana, Ernesto me llamó con voz grave. Lo internaron, Elvira. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Regina dijo que está exhausto, que necesita descanso, y lo llevó a una clínica privada. El aire se me escapó de golpe. Sabía que esas palabras, dichas por ella, significaban otra cosa: aislamiento. Tomé el primer taxi al lugar. Era una clínica en las afueras, rodeada de jardines perfectos y muros altos. La fachada blanca, el portón eléctrico, el aroma a flores y desinfectante, todo tenía esa elegancia que disfraza la crueldad. En la recepción, una mujer de traje gris me sonrió con cortesía artificial. Lo siento, señora, el paciente no puede recibir visitas. Su voz era tan amable que dolía. Le expliqué que era su madre, que solo quería verlo unos minutos. Ella repitió, casi mecánicamente: está en un proceso delicado. No podemos interrumpirlo. Sentí rabia, impotencia y miedo. Esperé afuera, junto a los rosales del jardín. Pasaban autos de lujo, choferes uniformados, familias con rostros tranquilos. Nadie parecía ver lo que realmente ocurría tras esas paredes. Me senté en una banca de piedra y observé el edificio, imaginando a Pablo en una habitación cerrada, sin teléfono, sin voz. Recordé a Estela, la exsuegra de Regina, y su carta. Todo era igual, paso por paso. Cerré los ojos y me prometí que no dejaría que la historia se repitiera. Una madre no puede salvar al mundo, pero sí puede salvar a su hijo, aunque tenga que enfrentarse a todo lo demás. Esa tarde, cuando me rendí al cansancio y estaba por irme, un joven enfermero se me acercó. «¿Usted es la mamá de Pablo Domínguez?», me preguntó en voz baja. Asentí, temerosa. Él me pidió que le entregara esto. Me extendió una pequeña bolsa de plástico con una pulsera y un papel doblado. En el papel, la letra temblorosa de mi hijo decía: «Mamá, me tienen aquí por ella. Ayúdame». Sentí un nudo en la garganta, las lágrimas quemándome los ojos. Lo miré al enfermero. «Por favor, dígame si está bien». Él dudó. «No puedo hablar, pero él no debería estar aquí». Corrí de regreso a la ciudad con el corazón al borde del colapso. Ernesto me recibió esa misma noche en su oficina. Le mostré el papel. Lo leyó sin decir una palabra. «Esto es suficiente», dijo finalmente. «Podemos pedir una orden judicial». Me habló de un proceso, de abogados, de documentos, de tribunales. Todo sonaba a un idioma ajeno, burocrático, pero detrás de esas palabras había una promesa, posibilidad. «Haré lo que sea necesario», le respondí. Él asintió con seriedad. «Te advierto que ellos moverán dinero, contactos, todo lo que puedan para evitarlo». «Que lo hagan», dije. «No tengo nada que perder». Pasé la noche sin dormir, revisando cada evidencia que tenía. Fotos, audios, transferencias, mensajes. El lujo se había vuelto una cárcel perfecta, sin barrotes, sostenida por apariencias y cuentas bancarias. Pensé en Regina, en cómo usaba el dinero como arma, en cómo confundía poder con amor. Y pensé en mi hijo, que había cambiado su libertad por una jaula de seda. No hay dolor más grande que ver a quien amas encarcelado en una mentira. Me prometí que esa sería la última noche que pasaría encerrado. Al amanecer, preparé un café fuerte y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba, ajena a mi guerra. En el cielo, las nubes rosadas parecían una tregua breve antes de la batalla. Me puse mi abrigo, guardé los documentos en mi bolso y respiré hondo. Iba a luchar no solo como madre, sino como mujer. Las injusticias más crueles son las que se visten de elegancia. Y esa
precisamente, era la armadura de Regina. Pero hasta el mármol más caro se quiebra cuando la verdad lo golpea. Esa tarde, antes de salir, volví a mirar la pulsera que me había enviado Pablo. Era sencilla, de hilo trenzado, con un pequeño dije de plata. La acaricié como si pudiera tocar su mano. Me juré que pronto lo vería libre. Bajé las escaleras, subí al taxi y le pedí al conductor que me llevara directo al juzgado. En el camino, el sol se escondía tras los edificios altos. Cerré los ojos y recé. No pedí milagros. Pedí justicia. El amanecer de ese día tenía algo distinto. No sé si era esperanza o simplemente determinación, pero al abrir los ojos supe que no había vuelta atrás. Ernesto y yo habíamos pasado la noche preparando cada documento, cada prueba, cada audio. En su escritorio se apilaban carpetas con sellos judiciales, copias certificadas y los informes médicos que probaban la manipulación de Regina. Todo estaba listo. Hoy pediremos una orden judicial, me dijo mientras tomaba su taza de café. Lo miré en silencio, con la sensación de estar cruzando una línea invisible. No era solo un trámite. Era el momento en que una madre decidía enfrentarse al poder. En el tribunal, el aire olía a papel, tinta y nervios. Las luces frías del pasillo contrastaban con el brillo metálico de las placas en las puertas. Caminé con paso firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Ernesto entregó los documentos al juez de turno, un hombre serio, de mirada cansada. Lo observé hojear cada prueba, las grabaciones, las transferencias bancarias, la carta de Pablo, la nota de la clínica. Cada palabra, cada cifra, era una parte de mi historia. Esto no es solo un caso de finanzas o propiedad, dijo Ernesto, es un intento de anular a una persona. El juez asintió sin levantar la vista. Luego, firmó. El sonido de su pluma al deslizarse sobre el papel fue como un trueno suave. La orden queda aprobada, dijo. Me quedé inmóvil, sin poder creerlo. Ernesto respiró hondo. Tenemos protección legal para Pablo. Ella no podrá acercarse ni interferir con su tratamiento. No lo entendí del todo al principio. Era un documento, sí, pero significaba tanto más. Era mi voz, mi lucha, mi dolor, convertidos en ley. Por primera vez, alguien me escuchaba. Salí del juzgado con el papel en la mano, temblando. Afuera, el sol brillaba con una fuerza que no recordaba desde hacía meses. De regreso en casa, me senté en la mesa del comedor. Extendí la orden sobre el mantel y la observé. Era solo una hoja, pero pesaba como una piedra. Pensé en todo lo que había perdido para llegar a ese momento. Familia, tranquilidad, incluso mi propia fe. Pero también pensé en lo que había ganado. Claridad. A veces la justicia no devuelve lo que se lleva, pero al menos detiene lo que destruye. Llamé a Ernesto. ¿Qué sigue ahora? Cumplir la orden, respondió. Iremos esta noche. Pero necesitas estar lista. No será fácil. Cuando colgué, miré mi reflejo en la ventana. Afuera, la ciudad parecía suspendida en el tiempo. Saqué del armario el mismo abrigo que había usado en la última cena con ellos. Revisé el bolso, la orden judicial, la carta de Estela, la pulsera de Pablo. Todo tenía un significado. Cada objeto era una pieza del camino que me había traído hasta aquí. Preparé café, lo bebí despacio y me senté a esperar. No tenía miedo, al menos no del tipo que paraliza. Era un miedo distinto, el que se siente antes de hacer lo correcto. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Ernesto pasó por mí en su coche. No hablamos mucho durante el trayecto. La ciudad estaba silenciosa, con ese brillo húmedo que deja la lluvia sobre el asfalto. Las luces de los autos se reflejaban en los ventanales de los edificios, y cada una parecía recordarme la soledad que había sentido durante meses. Al llegar frente a la casa de Regina, la mansión iluminada se veía igual que siempre, perfecta, ostentosa y real. Pero esta vez, yo llevaba algo que ella no podía comprar, la verdad. Nos detuvimos frente al portón. 2 policías esperaban con nosotros. Les entregué el documento. Orden judicial, dijo Ernesto. El señor Pablo Domínguez queda bajo protección inmediata. El guardia dudó,
pero finalmente abrió. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Al entrar, el olor a perfume caro, el brillo del mármol y las luces del candelabro me resultaron insoportables. Regina apareció en lo alto de la escalera, con un vestido oscuro y una sonrisa helada. «¿Qué hace aquí?», dijo, mirándome con desprecio. «Vengo a recuperar a mi hijo». El momento se volvió irreal. Los policías leyeron la orden en voz alta. Regina intentó interrumpirlos, gritando que todo era una mentira. «No puedes quitarme lo que es mío», gritó, aferrándose a la baranda. «Él no es tuyo», respondí. «Nunca lo fue. Solo lo confundiste». Su rostro se transformó en algo que nunca había visto: miedo. Pablo apareció detrás de ella, pálido, desorientado. «Hijo», dije, «vámonos». Bajó los escalones despacio, como si despertara de un sueño. Cuando llegó a mi lado, Regina comenzó a llorar, pero no por amor, por perder el control. Mientras salíamos, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No era tristeza, era alivio. Los policías hablaron con Ernesto, firmaron unos papeles, y nos dejaron ir. En el camino de regreso, Pablo no dijo nada. Solo me tomó la mano. Su piel estaba fría, pero viva. Miré por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como testigos silenciosos. A veces, la justicia llega tarde, pero llega. Y cuando lo hace, rompe el silencio de años con una sola firma. Esa noche, ya en casa, me senté con el documento sobre el regazo. Lo leí una vez más y luego lo guardé con cuidado. No era el final, lo sabía. Regina no se rendiría tan fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo gratitud. Había recuperado algo más importante que la tranquilidad: mi dignidad. Y esa, nadie volvería a arrebatármela. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre la paz falsa del silencio o la guerra necesaria por la verdad, ¿cuál elegirías? La noche de Año Nuevo llegó envuelta en un silencio que no parecía festivo. Afuera, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero dentro de mí todo era calma tensa. Me miré al espejo antes de salir. Llevaba un abrigo oscuro, sencillo, y en el bolsillo la orden judicial que lo cambiaría todo. No iba a celebrar. Iba a terminar una guerra. Ernesto me esperó frente al edificio, con el rostro serio. «¿Segura de hacerlo hoy?», preguntó. Asentí. «Hoy es el cierre del año. No quiero arrastrar este dolor al próximo». Él no dijo más. Encendió el motor, y la ciudad nos tragó. Al llegar frente a la casa de Regina, el aire olía a pólvora y perfume caro. Los autos estacionados relucían bajo la luz de la luna. Se escuchaban risas, copas chocando, música suave. Una celebración perfecta, como siempre. Caminé hacia la puerta con paso firme. No había guardias esta vez. Todos estaban dentro, brindando. Toqué el timbre. Un silencio breve, y luego, el sonido de tacones acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Regina, vestida con un traje de lentejuelas, sosteniendo una copa de champañe. Su sonrisa era un arma. «Otra vez usted», dijo, con una burla que disfrazaba el nervio. «Sí», respondí. Pero esta vez no vine sola. A mis espaldas, los dos oficiales de policía mostraron sus identificaciones. La sonrisa de Regina se desmoronó por un segundo, pero enseguida recuperó el gesto altivo. «¿Qué significa esto?». Tomé la orden del bolso y la extendí. «Es una medida de protección judicial para Pablo Domínguez. A partir de este momento, usted no puede acercarse ni tener control sobre él ni sobre sus bienes». Sus ojos se abrieron, incrédulos. «¿Qué?». Lo que escuchó. Detrás de ella, Pablo apareció. Vestía un traje, pero su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido en días. «Esto es ridículo», gritó Regina. «Tú hiciste esto, Pablo». Él no respondió. Solo me miraba, con una mezcla de miedo y alivio. «¿Qué te dijo esta mujer? ¿Qué te prometió?». Seguía gritando, y la música dentro de la casa se detuvo. Los invitados comenzaron a salir, curiosos, con sus copas en la mano,
observando la escena como si fuera parte del espectáculo. No fue ella quien me prometió nada, dijo Pablo finalmente. Fuiste tú, y me quitaste todo. Su voz temblaba, pero era firme. Te creí, Regina. Pero ya no más. Esa frase rompió el aire. Por un momento, nadie respiró. Regina trató de acercarse, pero los oficiales la detuvieron. Señora, no puede hacerlo. Ella comenzó a reír, una risa nerviosa, vacía. Van a arrestarme por amar a mi esposo. Uno de los oficiales sacó un documento. Por manipulación, coacción y apropiación indebida de bienes. Hay una denuncia formal. La risa se convirtió en un grito. Esto es una farsa. Su copa cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol. Yo di un paso atrás, sintiendo el temblor en mis manos. No de miedo, sino de impacto. Era como ver a un imperio derrumbarse ante mis ojos. Pablo me miró, con lágrimas que no sabía contener. Mamá, ¿qué hiciste? No pude responderle. Solo extendí mi mano. Él la tomó, y en ese gesto supe que todo el dolor había valido la pena. Los oficiales condujeron a Regina hacia la salida. Sus tacones resonaban en el suelo con el eco de un orgullo que se rompía con cada paso. Esto no ha terminado, murmuró al pasar junto a mí. Tal vez no, respondí. Pero tú ya no decides cómo sigue. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue tan profundo que los fuegos artificiales de afuera sonaban lejanos, irreales. Nos quedamos allí, de pie, entre los restos de una noche que había cambiado para siempre. Pablo se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida. Yo caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. El reflejo de los fuegos se mezclaba con el brillo del mármol, del candelabro, de los restos del vino en las copas. Todo ese lujo parecía ahora un escenario vacío, un disfraz caído. ¿Y ahora qué?, preguntó él con voz baja. Ahora respiramos, respondí. Y por primera vez, lo vi llorar. Lágrimas silenciosas, sinceras. Las lágrimas que nunca se había permitido mostrar. Los oficiales se marcharon después de firmar los documentos. Ernesto se acercó a mí y dijo en voz baja: «Lo lograste, Elvira». Negué con la cabeza. «No. Lo logramos». Afuera, la medianoche estallaba en luces. Un nuevo año comenzaba, y por dentro sentí algo parecido a la paz. No la felicidad, no aún. Pero sí el alivio de haber recuperado algo que creí perdido: mi voz, mi fe, mi hijo. En ese instante comprendí que no era la victoria lo que importaba, sino el coraje de haber llegado hasta ahí. La mujer que nadie esperaba no era ella. Era yo. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y reconstrucción. Pablo se quedó unos días conmigo, durmiendo en el sofá, comiendo en silencio, evitando hablar del pasado. Había perdido peso, y la mirada le temblaba cuando despertaba por las noches. Me limitaba a acompañarlo, preparando café por las mañanas y escuchando sin presionar. A veces lo encontraba frente a la ventana, mirando la ciudad como si tratara de reconocerse entre tanto ruido. No había reproches, solo un entendimiento silencioso. Ambos habíamos sobrevivido. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo que quería volver a su empresa. «Necesito recuperar lo que es mío», murmuró. Lo acompañé al edificio donde antes no podía entrar sin ser humillada. Los empleados lo recibieron con respeto, casi con alivio. La oficina olía a madera pulida y perfume caro, pero el aire se sentía distinto. Pablo caminó por los pasillos tocando los escritorios, como si volviera a respirar después de años sin oxígeno. Cuando se sentó en su antiguo puesto, me miró y dijo: «Nunca más voy a dejar que alguien me diga quién soy». A medida que los días pasaban, su voz se volvió más firme. Llamaba a bancos, revisaba cuentas, cancelaba tarjetas que Regina manejaba. Verlo recuperar el control de su vida fue como verlo renacer. Yo lo observaba desde lejos, sintiendo un orgullo que no cabía en mi pecho. No era solo mi hijo quien regresaba, era el hombre que siempre quise que fuera, libre, consciente, dueño de su destino. Una tarde me abrazó sin decir nada. No hizo falta. Ese abrazo era el cierre de todas las heridas que la palabra no pudo sanar.
Un domingo lo invité a caminar por el parque donde jugaba de niño. Las bancas seguían ahí, gastadas por el tiempo, y el sonido de los pájaros traía una calma que hacía años no sentíamos. «¿Sabes?», me dijo, «durante mucho tiempo creí que la vida era tener poder, dinero, control. Pero ahora sé que el verdadero lujo es poder dormir sin miedo». Le sonreí. No quise agregar nada. A veces, cuando un hijo comprende algo por sí mismo, las palabras sobran. Y ese día, por primera vez, lo vi respirar sin culpa. Los rumores sobre Regina corrían por la ciudad. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros que enfrentaba demandas. Yo no quise saber más. Aprendí que hay batallas que se ganan dejando de mirar atrás. Una noche, mientras preparaba la cena, Pablo puso música. Era la misma que escuchábamos cuando él era niño. Se acercó y me dijo: «Gracias por no rendirte». No supe qué responder. Solo lo abracé, sintiendo que, por fin, el tiempo había empezado a curar lo que el miedo había destruido. A veces, cuando cae la tarde y el sol se refleja en los edificios altos, cierro los ojos y pienso en todo lo que pasamos. La verdad tiene un precio, sí, pero también tiene un regalo: la libertad. Ahora sé que el amor no necesita probar su fuerza con gritos ni con tratos, solo con presencia. Pablo volvió a respirar, y con él, yo también. Y aunque la herida aún duele, ya no me duele sola. Porque lo recuperé, y eso, en un mundo donde todo se compra, es lo único que sigue siendo sagrado. Cuando pensé que todo había terminado, llegó el golpe más inesperado. Ernesto me llamó una mañana con tono urgente. «Hay documentos nuevos, Elvira. Firmas falsas». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Nos reunimos en su despacho y, sobre la mesa, colocó una carpeta con sellos notariales y copias de contratos. Regina transfirió bienes y acciones a su nombre usando la firma de Pablo. Miré los papeles incrédula. Cada trazo era idéntico, pero él juró no haber firmado nada. El fraude no solo era emocional, también legal. Esa mujer no conocía límites. Pablo apretó los puños mientras leía. «No me basta con recuperarlo todo, quiero limpiar mi nombre». Vi en su mirada una fuerza nueva, la misma que tantas veces soñé que tuviera. Ernesto nos explicó los pasos: denunciar, anular las escrituras, recuperar propiedades. Todo sonaba técnico, frío, pero detrás de esas palabras había dignidad. El dinero no era lo importante, era lo que representaba. Las sombras de su firma eran el símbolo de los años que Regina lo había controlado, incluso en papel. Ahora tocaba borrar esas huellas una por una. Visitamos bancos, oficinas, notarias. En cada lugar, Pablo hablaba con voz firme, mostrando los documentos, pidiendo auditorías. Yo lo acompañaba en silencio, observando cómo el hombre roto de hace meses ahora se movía con decisión. En una de las reuniones, un gerente nos confesó que Regina había intentado retirar fondos justo el día que fue arrestada. «No lo logró», dijo con cierta vergüenza. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Tanto lujo, tantos viajes, tantas apariencias, y al final todo se reducía a lo mismo: control y miedo. Por las noches, revisábamos juntos cada papel. La casa se llenaba del olor a café y del sonido de las hojas al pasar. Pablo tomaba notas, hacía llamadas, escribía correos. Era un proceso lento, pero también liberador. «Cada firma que anulo es una parte de mí que recupero», dijo una noche. Sonreí sin responder. Lo miré y comprendí que ya no era el niño que yo debía proteger, sino el hombre que había aprendido a resistir. La vida, pensé, no nos devuelve lo que perdemos, pero a veces nos regala algo mejor: la fuerza para no volver a ceder. Un mes después, Ernesto nos citó para darnos la noticia. Todo fue anulado. Él recuperó sus bienes, sus acciones, su nombre. Pablo respiró profundo, como si soltara un peso que llevaba años cargando. Me tomó la mano y dijo: «Ya no queda nada de ella en mi vida». Pero yo sabía que no era del todo cierto. Las heridas invisibles tardan más en sanar. Aún así, sonreí. Porque el poder ya no estaba en los documentos ni en las cuentas bancarias, sino en nuestra libertad. Esa noche, cuando Pablo se fue a descansar, me quedé sola en la sala.
Encendí una vela y extendí sobre la mesa las copias de las firmas falsas. Las observé una a una hasta que el fuego las consumió. El humo subió lento, como un suspiro liberado. Cerré los ojos y murmuré, que nada vuelva a atarnos a lo que nos hizo daño. Afuera, la ciudad brillaba con su falso oro, pero yo ya no necesitaba su luz. Porque cuando uno firma con el corazón en paz, ningún papel tiene poder sobre su alma. Cuando todo terminó, la casa de Pablo parecía un museo abandonado del pasado. Las paredes blancas, los cuadros caros, los muebles de diseño, todo seguía igual, pero el aire era distinto. Había silencio, pero no vacío, paz, pero no olvido. Lo ayudé a empacar lo poco que quería conservar. No necesito nada de esto, dijo, señalando los objetos que antes parecían sagrados. Son Rey. A veces la libertad comienza cuando uno deja atrás las cosas que creía necesitar. Vendió la propiedad y decidió mudarse a un pequeño departamento en el centro, con vista a los tejados antiguos. El lugar no tenía lujos, pero tenía sol por las mañanas y una paz que el mármol nunca le dio. Me pidió que lo ayudara con los detalles, elegir muebles, decorar, cocinar juntos. Volvimos a compartir pequeños momentos que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras colgábamos cortinas, me dijo, «Quiero abrir algo propio, mamá, un taller con tu nombre». Lo miré, sorprendida. Quiero hacer algo que me recuerde de dónde vengo. Así nació la idea. Un espacio donde la elegancia no se midiera por el precio, sino por el alma. Llamó al proyecto Salcedo Atelier, un taller de confección inspirado en los diseños que yo cosía cuando él era niño. El primer día que abrimos las puertas, el olor a tela nueva y café llenó el aire. No era una empresa grande, pero cada prenda contaba una historia de resiliencia. «Aquí no se vende ropa», decía Pablo, «se vende esperanza». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida nos estaba devolviendo lo que nos quitó. Los meses pasaron, y el negocio comenzó a prosperar. Las clientas llegaban buscando algo más que vestidos, buscaban humanidad. Pablo trabajaba con dedicación, cuidando cada detalle, cada costura. A veces me pedía consejo, y yo solo lo observaba con orgullo. Lo que antes fue un hombre quebrado por la manipulación, ahora era un creador guiado por propósito. La prensa local escribió sobre su historia, el empresario que renació de las ruinas emocionales. Y aunque no lo decía, yo sabía que detrás de cada palabra había una verdad silenciosa. El amor de una madre puede salvar cualquier vida. Una tarde, mientras cerrábamos el taller, un cartero dejó un sobre la mesa. No tenía remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. Regina. No decía mucho, solo unas líneas. No busco perdón. Pero devolverte lo que tomé es lo mínimo que puedo hacer. Dentro del sobre había una pequeña caja. La abrí y encontré mi viejo collar de perlas, aquel que me había arrebatado el día de la boda de Pablo. Lo sostuve con las manos temblorosas. No era redención, era cierre. Esa noche, me quedé sola en el taller. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si respiraran conmigo. Coloqué el collar sobre la mesa de costura y lo observé brillar bajo la lámpara. Era un símbolo de lo que habíamos vivido, de todo lo que habíamos perdido y ganado. Me quedé mirando por la ventana, sintiendo el corazón en calma. A veces el lujo más grande es poder dormir sabiendo que ya no le debes nada a nadie. Cerré el taller, apagué las luces y caminé hacia la puerta. Por fin, todo tenía sentido. Hoy, mientras preparo café en el taller y escucho la lluvia caer sobre los ventanales, pienso en todo lo que pasó. A veces me parece que fueron años, otras veces, solo un largo sueño. El olor a tela húmeda y a café recién hecho me recuerda los inicios, los días en que cosía para sobrevivir. Ahora lo hago por placer, por memoria. Pablo está en la otra habitación, revisando diseños, hablando con su equipo. Su voz llena el espacio de vida, de propósito. Es como escuchar al niño que alguna vez fui madre, pero ahora, más fuerte. De vez en cuando, clientes nuevos llegan y preguntan por la historia del taller. Pablo sonríe y dice, «Este lugar nació de una batalla que casi nos destruye, pero también nos salvó». No da detalles, y yo agradezco su discreción.
No necesitamos hablar del pasado para honrarlo. Basta con mirarnos y saber que sobrevivimos. Las paredes del taller guardan cada lágrima, cada silencio, cada intento por reconstruirnos. Aquí, entre agujas y hilos, aprendimos que la elegancia no está en el brillo, sino en la verdad. La carta de Regina sigue guardada en una caja, junto con la pulsera que Pablo me envió desde aquella clínica y la orden judicial que cambió nuestro destino. No las guardo por rencor, sino como recordatorio de que la oscuridad también enseña. Cuando las miro, no siento odio. Siento respeto por la mujer que fui, frágil, temerosa, pero jamás vencida. A veces me pregunto si Regina realmente se arrepintió. No lo sé. Pero entiendo que perdonar no siempre es reconciliarse. A veces, perdonar es simplemente soltar. Esta mañana, Pablo me regaló algo inesperado, un colgante nuevo con el logo del taller, hecho de plata. Para que recuerdes que nada se perdió, dijo. Lo tomé entre los dedos y sonreí. Todo se transformó, respondí. Salimos a caminar bajo la lluvia, sin paraguas, riendo como si el tiempo nos hubiera devuelto la juventud. En los escaparates, la gente nos miraba curiosa, sin saber que cada paso que dábamos era una victoria silenciosa. Habíamos pasado del miedo al amor, del lujo al sentido, de la ruina a la vida. Por la noche, mientras cerrábamos el local, el cielo se despejó. Me quedé un momento en la puerta, observando las luces de la ciudad reflejarse en los charcos. Saqué del bolso el viejo collar de perlas y lo sostuve en mis manos. Pensé en todo lo que significó: humillación, pérdida, orgullo y, al final, libertad. Sonreí. No por triunfo, sino por paz. No había justicia más grande que ver a mi hijo vivir sin cadenas, ni amor más puro que el que nace del dolor. Apagué las luces del taller, respiré hondo y me quedé escuchando el silencio. Por fin entendí que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que uno se atreve a soltar. Cerré la puerta y miré al cielo antes de irme. Lo que hice, susurré, no fue por venganza, fue por amor. Y mientras caminaba calle abajo, con el colgante brillando sobre mi pecho, supe que ya no cargaba con heridas, sino con poder. El poder indestructible que solo una madre lleva dentro. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rompió, y aún así conservar la calma de quien ya no necesita demostrar nada? ¿Y si hoy te sientes sola, apartada o traicionada por alguien a quien diste todo tu amor, por favor, no creas que tu historia terminó ahí? Tú no perdiste, tú resististe. No eres un recuerdo viejo ni una carga, eres raíz, tiempo y verdad. Tu amor no se midió en palabras, sino en todo lo que soportaste en silencio. Y aunque a veces la vida te haya dejado fuera de la mesa, todavía hay corazones que encontrarían hogar solo con oír tu voz. Has cuidado, perdonado y reconstruido más veces de las que recuerdas. Tal vez nadie te lo dijo, pero lo mereces todo: paz, ternura, reconocimiento. Tu alma sigue viva, tu presencia importa, y aunque el mundo cambia su ritmo, aún hay belleza esperándote en los días que vienen. Porque la dignidad que nace de una madre, de una mujer que se levantó del dolor, es el lujo más puro que existe. Nunca olvides esto. Cuando logras sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y el corazón en calma, la vida misma se acomoda para servirte lo que siempre mereciste: respeto, amor y descanso. Y quienes un día te hicieron llorar, acabarán mirando desde lejos, la paz que nunca supieron darte. Esa será tu verdadera victoria. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Porque mientras haya mujeres que aman, luchan y se reconstruyen, siempre habrá historias que valen la pena contar. ¿Creíste que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando una nuera humilló públicamente a su suegra gritándole: «Lárgate, vieja pobre», sin saber que la vida le tenía preparada una lección servida en una cena exclusiva. Ella no discutió, no se defendió, Solo sonrió. pero cuando todos escucharon el nombre de quien realmente había pagado esa cena, el silencio fue total. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera gritó: «Lárgate, vieja pobre», y me reí cuando dijeron: «Su cena exclusiva ya está servida». Porque el final es una venganza tan elegante que te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa.
Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.